representantes o responsables. En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Cuando tú te hayas ido, con mi dolor a solas, evocaré este idilio en las azules horas. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras, y en la penumbra vaga de mi pequeña alcoba, donde una tibia tarde me acariciabas toda, mis brazos, te buscará mi boca y aspiraré en el aire aquel olor a rosas. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Muy buenos días, 9 de noviembre del año 2020. Este lindo paseillo Sombras, interpretado en este caso por Soledad Bravo en su álbum del 2010. Es una vieja canción, tal vez dicen la más linda canción ecuatoriana, cuya letra se la debemos a María Luisa Sansores. Lo escribió en 1929. Ella, una poetisa ecuatoriana, y la música a Carlos Britos Benavides en 1935. Es una canción que ha sido interpretada por muchos, Julio Jaramillo, por supuesto, ecuatoriano, Alfredo Sadel, Soledad Bravo. Bueno, paramos la cuenta. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras, que además viene muy al caso, porque hoy vamos a hablar de la diáspora, de la taxonomía de un país errante y, por supuesto, más allá de las estadísticas, del plano de las emociones y de los valores que están desgarrados, que están implícitos allí. Hoy los católicos celebran la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. La Basílica de San Juan de Letrán es la catedral del Papa. Allí toma posesión como soberano religioso de la Iglesia de Roma. Esta iglesia está llena de historia. Imagínense ustedes, es la iglesia de los concilios desde el siglo IV hasta el siglo XVI. Es la iglesia en donde se firmó también el concordato que permitió liberar a la iglesia de cualquier tipo de poder terrenal. Uno se pregunta, bueno, ¿qué es eso de un día dedicado a una iglesia, no? Y bueno, digamos que es una pregunta que queda en el aire, pero cuando uno busca en el santoral del día, ¿por qué? Y dice, bueno, su grandeza es seria, donde hubo, hay y habrá persecuciones y flaquezas, y política, arte, espíritu, dogma y santidad. Bueno, el hombre, digamos, en el plano de sus realizaciones, de la forma como Occidente o nuestras religiones celebran el amor de Dios a través de estos grandes monumentos. La dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, hoy 9 de noviembre.
la Iglesia de los Concilios. Gracias a todos los que están conectados con nosotros. Francis Castillo agradeciendo la canción. Bueno, es una canción María Macei, el que canta, digamos, el momento de la despedida. No es una canción de alegría, pero es una canción muy latinoamericana, muy bella. Gracias a todos los que se vinculan a través del canal de YouTube. Con ellos estoy interactuando en este momento, cualquiera de las redes sociales @RCR750. Gracias a Benestares en la dirección general de la estación, Pulitza Arcaya en la gerencia de producción, Catherine Manzano en la producción, José Gregorio González en los controles, Argenis Barreto en la lectura de las noticias y Jackson Vargas y Marilia García con su dosis adicional de trabajo por todos allá, igual que el resto del equipo de RCR, que está siempre atento a darles a ustedes la mejor alternativa, la alternativa más libre, la más liberada de censura que ustedes puedan imaginar. Y hoy, por supuesto, estamos con Alexandra Campos, @Campos, nuestro tertulio de todos los lunes. Y también con Andrea Rondón, @Rondón70, nuestra tertulia de los lunes, que además siempre nos señala la lectura de la semana. Andrea, ¿cómo estás? Hola, Alexander, ¿cómo estás? Hola, Andrea. Hola, Víctor. Hola a todos. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, Feliz inicio de semana. Dispara, Andrea, cuéntanos cuál es la lectura de la semana, que hoy estamos todos alineados. Andrea seleccionó también una lectura que tiene que ver con la diáspora, el desarraigo, las partidas. Cuéntanos, Andrea. Sí, hoy quiero comentar un artículo que se publicó recientemente en Pro Da Vinci. El artículo se llama La mirada errante, de la profesora María Pilar García Guadilla. Voy a describir brevemente el artículo y luego pues mis impresiones y por qué lo comento en el programa de hoy, ¿no? Esta profesora es española, de origen español, y de hecho ella migra a Venezuela a los 12 años. Y comienza el artículo de una forma, digamos, sorprendente y difícil al mismo tiempo. Ella describe cómo en esa migración que ella, dentro de lo que cabe, pues dentro de su mundo adolescente, fue relativamente más sencillo, si lo quieres ver de algún modo, que el de la madre. La madre siempre le detectó, o siempre recuerda a ella, que tenía una mirada errante, una mirada perdida, una mirada alelada, que quedaba alelada la madre, como una especie de esa mirada que se pierde recordando un pasado, ¿no? Y ella, esta mirada errante, esta mirada perdida, como ella dice en su texto, como la de Remedios la Bella, la identifica, o se sorprendió tal vez identificándola en 3 venezolanos que se consiguió en una de sus vacaciones en Disney. 3 venezolanos que estaban atendiendo en un hotel de Disney. Consiguió esa misma mirada en un profesor universitario que ahora está en la cocina de uno de estos hoteles, que dejó a toda su familia, esposa e hijos, para poder trabajar allí y mantenerlos con la remesa familiar. En la misma mirada la consigue en también una mujer de Maracaibo, que tiene apenas 3 meses en Estados Unidos, pero que decidió migrar porque ya sus padres han perdido 10 kilos de peso, y con la remesa o con lo que puede mandar al mes, pues ya siente que ha completado el mercado de los padres que se quedaron en Maracaibo. Maracaibo, un infierno por el calor y la falta de electricidad, sabemos que es uno de los estados más afectados por esto, ¿no? Y también esa mirada la consigue en el abuelo de 80 años, que a pesar de los 80 años está en ese hotel recogiendo unas servilletas, aún sin condiciones físicas para hacerlo, pero que sus hijos lo pidieron luego del apagón de 2019, porque estaba en Apure, pero ya tenían que llevarlo a Estados Unidos, ¿no? Entonces, te estoy hablando de personas completamente diferentes, pero que los vincula su condición de venezolanos. La profesora también es venezolana. Estoy hablando de una señora que está de vacaciones con su familia y sus nietos. Digamos, en cierta comodidad, si lo quiero ver de algún modo, pero esa comodidad no impide ver
la realidad de los cuatro o el común de los cuatro. Vienen de un país destruido, de un país que ya no es país, y sin embargo, a pesar de estar fuera de ese país, no sé cuánto tiempo tiene cada uno, algunos más recientes que otros, no pierden el vínculo con ese país, y hay una forma de identificarnos, y yo creo que siempre nos vamos a identificar, sobre todo los venezolanos, en esa mirada del pasado, de algo que duele, de algo que perdimos, ¿no? Entonces, este artículo lo traigo a colación porque ella destaca algo que a mí me llamó mucho la atención y que está presente en cada uno de los párrafos de las historias, y es que estos venezolanos están atendiendo en un hotel de Disney en donde el exceso de comida es muy propio, en donde se piden esos grandes platos de comida, de desayuno, de brunch, o lo que estés pidiendo en el momento, y donde dejas casi todo. Y esto contrasta tanto con la hambruna, con la crisis humanitaria que está viviendo en Venezuela, que ella lo destaca. Y yo veo allí un hilo conductor. La comida es algo más que físico, es algo más que característico o algo descriptivo, es algo psicológico también, sociológico también, es la forma como una sociedad se comporta, independientemente de las condiciones en que te encuentres, por ejemplo, en Venezuela o fuera de Venezuela, la comida es un tema recurrente, el alimento es un tema recurrente, pero no solamente un tema de qué voy a comer hoy en el almuerzo, qué se me antoja, no, es algo más profundo, es lo que digo, psicológico, sociológico, y por supuesto, esta profesora es socióloga, tiene amplios estudios y lo refleja de ese modo, pero así no tengas esos estudios, yo creo que intuitivamente todos lo sentimos, ¿no? Este artículo lo traigo a colación porque es un reflejo de lo que vive la Venezuela de aquí y de afuera, más allá de las estadísticas. Es producto del taller de literatura autobiográfica que maneja o que coordina de una forma excelente, maravillosa por WhatsApp, que es un medio que nunca me imaginé que pudiera hacerlo así, pero lo hizo. Ricardo Ramírez Requena, profesor de la Universidad Central de Venezuela, y claro, es literatura, no es ficción, se inserta la literatura por la prosa tan espectacular como describe todo esto, pero dentro de la no ficción es una realidad muy dura que te golpea, es la realidad de la diáspora, una diáspora que si bien está afuera, nunca deja de conectarse con el país. Por eso la palabra exilio tiene una palabra tan distinta hoy en día como se manejaba hace 10 años, 20 años, esa es mi impresión. Exilio hoy es tan cotidiano y al mismo tiempo tan doloroso que excede de las condiciones o de los parámetros legales con los que hablábamos hace 10, 15 años de la palabra exilio. Alexander. Sí, escuchando a Andrea con mucho detenimiento, yo no conocía el texto, pero lo leí esta mañana que me lo mandó Víctor. Por casualidad, Nito Pérez Osuna me hizo dos entrevistas la semana pasada y los titula Venezuela, el nuevo pueblo errante. No es casualidad, creo yo, el término. Yo le digo a Nito allí que si hay algún signo de identidad del hoy venezolano, es la movilidad, dicho en términos, digamos, sociológicos, pero yo creo que en términos mucho más descriptivos y mucho más profundos, errancia es un gran término. Errancia en el alma, errancia interna, errancia internacional, pero vivimos en el desarraigo, en el estar precisamente el no pertenecer físicamente a un espacio, pero tener el corazón en ese espacio. Nosotros en el Centro de Investigaciones Populares no hacemos investigación digamos con bases cuantitativas. Hacemos todo nuestro acercamiento sociológico, socioantropológico a partir de instrumentos
cualitativos. Y de alguna manera el instrumento cualitativo, que por cierto ha demostrado en disciplinas como los estudios poblacionales ser tan acertados y tan precisos en crear alarmas tempranas y ese tipo de cosas como y hasta mucho más que los instrumentos, digamos, cuantitativos. Lo que quiero decir con esto es que me estoy recordando las palabras de ahorita de Andrea, que dice, esto no es realidad, esto es literatura, esto es ficción. Pero Andrea, cuando en las historias de vida de los retornados y de los migrantes, o en las entrevistas a profundidad, nos acercamos a ese sentir, tienes cosas como estas, tienes cosas como la que nos está diciendo la autora en este momento, profundísima, de una calidad, además uno dice, es decir, si uno se aparta del dolor que está ahí, de una calidad literaria, imagínate una noche lluviosa en un páramo colombiano, 5 personas, una mujer de 9 meses embarazada, con dolores de parto y 4 que no saben ni siquiera partear nada en absoluto y traen a luz a un niño. Todo el relato que está ahí, impactante. Gracias por traerlo y creo que este va a ser tema muy duro, cada vez más. Sí, lo que yo pienso es que tenemos que al final encarar los costos de las decisiones que lamentablemente estamos tomando, no porque queramos, sino porque las circunstancias obligan. Y al inicio de toda esta etapa, a las primeras de cambio, cuando la gente decidía irse, ustedes recuerdan que había una especie de gran aplauso, ¿no? Se va, dejó el país, los zapatos, digamos, fotografiados, teniendo como telón de fondo el mural policromático de Cruz 10 en el aeropuerto, para aquellos que tenían, digamos, recursos suficientes como para irse por avión. Había una disposición muy extraña, a mí siempre me llamó la atención, al desarraigo, o sea, al celebrar el desarraigo. Por supuesto, todo esto era con base en la teoría, o sea, me va a ir bien, voy a ayudar a mi familia, no voy a sufrir, digámoslo así, ningún trauma por esto, no voy a extrañar a la gente, no voy a extrañar lo mío, no voy a sufrir los déficits de ciudadanía que un inmigrante siempre sufre, no voy a sentir el descalabro de haber sido aquí algo que allá en otro país no voy a hacer. Esto para las clases medias. Y por supuesto no tienes por qué imaginarte ni asumir el dolor de la distancia, porque el problema de los que se fueron, los venezolanos que se fueron, por supuesto, que digamos, dejaron gente aquí. Ese es el problema. Algunos dejaron madre, padre aquí, algunos dejaron niños aquí. Yo les he contado a ustedes el caso de un taxista venezolano en Uruguay, cuando yo estuve en Montevideo el año pasado, el que por supuesto lo que yo le dije, la dirección inmediatamente me identificó como venezolano y me dijo, miren, al final estuve en Colombia, mi mujer se fue a Chile, me prometió mi mujer que iba a hacer todo lo posible para buscarme, mi mujer me abandonó, mi hijo lo tengo en Caracas con su abuela, yo quisiera tener a mi hijo y no lo puedo mandar a buscar, porque además ahora tengo que ir a buscarlo por el tema de los poderes y mi mujer no me da el permiso, no la consigo. O sea, nadie planifica un desastre, un trauma tan brutal como el que yo vi en el caso de este señor. Un venezolano en Uruguay igual estaba trabajando, tratando de sobrevivir, pero tenía el alma desguazada. Bueno, nada, y eso tal vez, diría Alexander,
son los que mejor suerte han tenido respecto de otros que han transformado, bueno, que han tenido que irse en unas circunstancias, en unas condiciones absolutamente muchísimo más deterioradas, ¿no? Muchísimo más exigentes, extremas. Total que, bueno, creo que ahorita estamos en una especie de despertar a todas las circunstancias que esto significa. Hemos aprendido, por ejemplo, al duelo desde la distancia, enterrar a nuestros seres queridos por Zoom, por WhatsApp. Mis sobrinos, por ejemplo, cuando murió mi hermana hace poco menos de un mes, vieron toda la ceremonia por teléfono. Bueno, hay muchas cosas que se pueden decir que son trágicas, o por supuesto la experiencia del hambre propia y de los que quedan en Venezuela, que no se puede resolver estando en una sociedad de abundancia. Bueno, es pero muy complicado, pero creo que afrontarlo nos da fortaleza y nos da ánimos para esto resolverlo. Este es un nudo gordiano que de alguna manera hay que resolver. Bueno, Andrea, gracias por habernos propuesto esto. Nosotros vamos un momentico al corte y ya regresamos con Alexander Campo. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos.